El investigador del folclore dominicano Fradique Lizardo Barinas nació en Santo Domingo el 2 de agosto de 1930. Fue un políglota. A los 15 años hablaba perfectamente el inglés y el francés, actitud que siguió desarrollando hasta completar el dominio de 9 idiomas. En el año 1948 comienza sus estudios en la Universidad de Santo Domingo. Fradique comenzó estudiando medicina aquí en la Universidad Autónoma, en la Universidad de Santo Domingo, que actualmente es autónoma, y poca gente sabe de que él tenía la cabeza, no era raspada, él tenía la cabeza totalmente sin un pelo, porque asistía a las prácticas de los rayos X, y los rayos X prácticamente le deterioraron todo el cuero cabelludo, y por eso que Fradique, la gente pensaba que era por moda de rasparse la cabeza, pero no, Fradique estudiaba medicina. Y luego él asistió a un curso que dieron aquí, un curso por 2 investigadores venezolanos muy importantes, y eso prácticamente lo sacó de la medicina y le cambió su profesión para el caso del folclore. En el año 1949 formó parte del grupo dirigido por Genarita Cavallo, que rescató el carabiné. Pero fue en el año 1957 cuando publica su primera obra titulada El Carabiné, Origen y Evolución de Santo Domingo, en donde expone su tesis sobre el baile que también era llamado ron o baile del soldado, y que combinaba la coreografía europea y ritmo africano. Es uno de los bailes más importantes en el siglo XIX, vinculado con la mangulina, y que se bailaba en todo el sur, el suroeste de la República Dominicana, mientras el merengue pues era mucho más típico de la región del Cibao y la costa norte. Originalmente se planteaba que el carabiné era un aporte, era un baile completamente haitiano. Incluso en una de las primeras muestras que el gobierno dominicano en tiempo de Trujillo, a través de la Dirección de Bellas Artes, era un encuentro de grupo folclórico, y el carabiné fue prohibido porque no era dominicano, porque era haitiano, y Fradique demostró que era un aporte dominicano. Según la tesis de Fradique, el carabiné es un baile dominicano de tradición española, originario de las Islas Canarias, pero modificado por el pueblo dominicano, y descarta su origen haitiano, porque este baile no tenía presencia en los bateyes. En 1955 dirigió la parte dominicana del espectáculo folclórico organizado para la llamada Feria de la Paz, celebrada en diciembre de ese año en Santo Domingo. En 1960, bajo el régimen de Trujillo, Fradique formó parte del grupo de 17 personas que se asiló en la Embajada de Brasil, y más tarde viajó a la ciudad brasileña de Belén, ubicada en la desembocadura del río Amazonas. En el exilio, Fradique siguió con sus estudios del folclore, y en los años 61 y 62 participó en Cuba en un curso de folclore bajo la dirección de Argelier León, y en otra con Ramiro Guerra sobre coreografía adaptada al folclore. En esa nación también trabajó en el Teatro Nacional y en el Ballet Folclórico Cubano. Y se formó, desde el punto de vista académico, en Escandinavia. En Noruega, Suecia y Finlandia estuvo Fradique haciendo un curso de folclore. Fradique fue un visionario, un ser humano con una capacidad para percibir lo que eran las esencias populares, para percibir lo que era realmente el dominicano. En el tiempo de Fradique era un tiempo de mucha opresión a nivel ideológico, a nivel del pensamiento. Sobre todo la parte a nivel racial,
era un tema prohibido. Hablar de la cultura haitiana, hablar de la cultura afrodominicana, hablar del negro, de su existencia, era realmente una osadía. Durante la época de la dictadura de Trujillo, Fradique logró con sus investigaciones mostrar una visión integral de la cultura, enfrentar el prejuicio racial, social y cultural y dar valor a la presencia africana en este país, dedicando gran interés al valor de la cultura popular con una conciencia de dominicanidad, desafiando lo que imponía la clase dominante, que fomentaba el rechazo a los negros, cuyos aportes no se conocían porque las manifestaciones populares no se registraban. Cuando se cogían las antologías oficiales, no aparecían los negros, porque los negros no tenían posibilidades de formarse, de ir a las escuelas y mucho menos de ingresar a las universidades. Entonces, Fradique es realmente quien introduce ese tipo de investigación. Fradique desafió todo el sistema, desafió las clases dominantes para hacer un aporte al conocimiento del dominicano, al conocimiento de lo que somos nosotros en términos de identidad y en términos de dominicanidad. Dagoberto Tejeda es un folclorista e investigador cultural que por años ha trabajado para que se preserven las celebraciones y las fiestas culturales dominicanas. Para mí, Fradique ha sido el gran maestro, Fradique ha sido el gran sociólogo, Fradique ha sido el extraordinario dominicano que ha hecho posible que nos acerquemos cada vez más a la definición de lo que somos nosotros como dominicanos. En el año 1963, durante el gobierno del presidente Juan Bosch, Fradique dirigió el espectáculo folclórico presentado con motivo del centenario de la Restauración. El 14 de febrero de 1975 fundó el Ballet Folclórico Dominicano, del que fue director. También fue el creador de la Escuela del Ballet, teniendo más de 400 estudiantes que se dedicaban a aprender con mucho cuidado lo que les enseñaban, logrando tener el repertorio más amplio de los ballets folclóricos. Y fue muy exitoso, porque de ahí salieron muchos músicos, de ahí salieron danzarinos, de ahí salieron coreógrafos, profesores, que actualmente enseñan folclore, enseñan antropología, enseñan cultura. O sea que la simiente que él sembró allí todavía está dando frutos. El trabajo de Fradique no toma pausa. En el año 1980 funda el Ballet Folclórico del Centro de la Cultura de Santiago. En el año 1975 propuso la creación del Instituto del Folclor para que se ocupara de investigar, publicar y proyectar toda la cultura oral dominicana. Aunque no tenía un vehículo propio, él recorrió el país entero buscando todas estas expresiones folclóricas en la música, en la danza, en el carnaval, las canciones orales, en fin. Fue un investigador que yo creo que fue el que completó el trabajo de investigación sistemática del folclore dominicano. El profesor José Guerrero es autor del libro Fradique Lizardo, Cultura y Folclore en República Dominicana, en donde expone que debido al arduo trabajo de campo que hizo Fradique, este retrasó la publicación de varias de sus investigaciones, a pesar de que publicó 8 libros, numerosos ensayos en revistas y artículos de prensa. Entre los libros más importantes de Fradique Lizardo están La canción folclórica de Santo Domingo, que fue publicado en 1958, Danzas y bailes folclóricos dominicanos, publicado en 1975, Metodología de danza, también publicado en 1975, Cultura africana en Santo Domingo en 1979 e Instrumentos musicales folclóricos dominicanos de 1988. La que más ha perdurado en el tiempo ha sido la danza, ha sido la música,
porque Fradique escribió de los 2 libros que hay sobre la danza dominicana, los bailes folclóricos. Uno de ellos es mío, muchos años después, en honor a él, porque él fue maestro de generaciones, de transmitir los bailes que se estaban perdiendo, de transmitir y que nos sentamos orgullosos de ese patrimonio que es el que conforma los bailes dominicanos. Otro baile documentado por Fradique Lizardo es el chenchen matriculado, conocido también como el baile de los espantos. Su práctica se desarrollaba en la zona rural y suburbana. Su coreografía recuerda las danzas acrobáticas africanas y los toques de tambor de España. Sí, Fradique tenía en el Museo del Hombre Dominicano los miércoles de España una expresión cultural, y ahí en la explanada del museo Fradique llevó todas las expresiones folclóricas: el bambulá de Samaná, los gagá de los Bateyes, los congos de Villamella, las salves de San Cristóbal, en fin, él pudo llevar todas las expresiones al Museo de los Dominicanos. Allí se presentaban, allí se filmaban, allí se fotografiaban, y también publicaba siempre en papeles ocasionales, que era una publicación del museo, ya producto de sus investigaciones. En sus investigaciones encontró un merengue tocado por atabales en la caleta de Boca Chica, y esto lo llevó a profundizar las investigaciones para determinar que en el país había varios tipos de merengue. Sino que habían por lo menos 7 modalidades de merengues regionales, y ese es uno de ellos: merengue de palo, merengue tocado con atabales, que también le llaman la jirapega, y también encontró otro merengue redondo, se baila de manera en círculo, en Ocoa. Encontró otro merengue allá en Samaná, el merengue liniero de la línea, y el merengue propiamente del perico ripiado, del santiaguero, del Cibao, que es el más conocemos. El priprí también. El priprí es una especie de merengue, no podemos decir merengue, porque inclusive posiblemente el priprí tocado con balsieo, palo echado, acordeón y güira, posiblemente sea hasta anterior al propio merengue. Fradique dedicó toda su vida al estudio del pueblo dominicano y su cultura. Sus trabajos de investigación se han convertido en valiosos aportes al patrimonio cultural de la nación dominicana. O sea que Fradique nos pudo a nosotros dar un material físico, un material que está ahora en manos, por suerte, en buenas manos del Centro Cultural León Jiménez en Santiago. Ellos adquirieron tanto su biblioteca, su filmoteca, los libros, y también Fradique dejó cajas enteras de grabaciones en casetes, que era lo que se lo usaba el casete, y también en Betacam, en esos que se pueden pasar perfectamente a los formatos modernos. Para el Centro León, la adquisición de la colección de Fradique Lizardo, además del meticuloso trabajo realizado para su preservación, ordenamiento y catalogación, fueron acciones que han permitido poner este acervo a disposición del pueblo dominicano. Mira, Fradique ni siquiera carro tenía, ni casa propia tenía. Fradique, yo digo que son esos héroes de la cultura. Fue muy criticado por su personalidad, por su propia opción sexual, pero también fue muy criticado porque fue el que habló de que no tenemos el negro detrás de la oreja, lo tenemos adelante y por todos lados. Ningún tema de historia, arte, cultura y folclor dominicano le resultó ajeno a Fradique Lizardo.
Una de sus últimas declaraciones públicas la realizó en 1996 en el desaparecido Palacio del Cine de la Avenida 27 de Febrero, cuando asistió a la exhibición premier del largometraje documental de René Fortunato, Trujillo, El Poder del Jefe 3. Bueno, este es el más completo de todo, porque al tener gran cantidad de documentales que lo avalan y lo apoyan, es mucho más fuerte. Y sobre todo, para mí, ver el entierro de Trujillo, por más que me lo habían explicado, yo no me lo imaginaba que era así, porque nunca pensé que tanta gente dolida como había iban a hacer una manifestación de duelo en esa forma. El maestro Lizardo falleció el 28 de julio de 1997 y su funeral se convirtió en un festival en el que se presentaron diversas manifestaciones de la música y el baile de República Dominicana, interpretada por personas que llegaron desde diversos puntos del país a expresar con su música un tributo al gran folclorista que se iba del mundo dejando un gran legado a su país. Por sus aportes al folclore y a la cultura dominicana, Frabique Lizardo tiene reservado un lugar de honor en las páginas de nuestra historia. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.